Dicen que estamos hechos de polvo de estrellas, carbono, oxígeno y hierro, desperdigados por el cosmos con la muerte de estos cuerpos celestes. Junto con el hidrógeno, forman parte de los átomos de nuestro cuerpo. Todavía sigue en pie un lugar cuyas huellas de historia y restos de construcción están desperdigados por el término de una población. Como si se tratase de un pecio hundido por un naufragio, sus huellas y restos atraen a curiosos, ladrones y estudiosos. Mi relación con el preventorio es la siguiente. Yo, cuando tenía 11 años, víspera de casi los 12, me fui debilitando por circunstancias que cogí el desarrollo de los 18, que tenía que haber hecho a los 18, lo hice en esa edad. Entonces me cogió una debilidad, empecé a coger anemia, no comía y tal, y mi madre me llevó al médico. El médico me hicieron un análisis en aquella época, porque hace ya 60 años, y entonces en la calle Bailén, que es donde estaba el ambulatorio, el médico le dijo a mi madre, le voy a recetar unas pastillas, pero su hijo está muy mal. Me hicieron una serie de pruebas de aquella época, y si en 8 o 10 días no sale adelante con estas pastillas, pues sepa que esto estaba muy mal, o sea, prácticamente les digo que me moría, porque el pulmón izquierdo me se hicieron perforaciones. Pues tendría unos 5 añitos y porque tenía principio de tuberculosis. Bueno, empecé el tratamiento. Yo cada vez más débil, yo no podía andar. Mi madre me compró una hamaca de aquellas antiguas que habían de madera y lona y me sacaba a la puerta de mi casa. Yo vivía en Menalúa, en una plantita baja, que entonces eran plantas bajas, con un patio precioso, y a tomar el sol. Y la comida me la daban jeringuilla, porque llegó un momento que no podía tragar. Con una jeringuilla, todo triturado. Bueno, y así estuve 4 meses. Mi relación con el preventorio empezó a la edad de 4 años, en 1966, en el verano, y estuve ingresado por asma. A los 4 meses ya empecé a reaccionar y prácticamente ya me iban a dar el alta. Pero entonces mi madre había arreglado los papeles con la Diputación para ir al preventorio. El ingreso, pues bueno, una pachanga que entonces subía, que era una tartana, que para subir allí se tardaba 7 horas, como si fuéramos a Barcelona, y fui con mi madre y llegamos por la tarde. Salimos de aquí de Alicante por la mañana y llegamos por la tarde. O sea, que paraba, yo qué sé, y la tartana que ya no andaba, iba a 20 por hora. Total, que llegamos allí a media tarde y me metieron en una habitación, hablé con el director, que era el médico. Pues con 7 años tuve una enfermedad, no, lo que ocurre es que se llamaba antituberculoso porque teníamos pues anemias y esa clase de enfermedades que no son enfermedades graves, pero que no se curaban en casa. Entonces te mandaban al hospital porque aquí principalmente se hacía buena alimentación y se hacía mucho reposo, cosa que no se hacía en casa. Ya se hizo de oscuro, me dieron de cenar, me presentaron a 2 chicos, uno que se llamaba Cebuche y el otro Montoya, uno era madrileño y el otro bilbaíno, bueno, de la edad mía. Y me dijeron, mira, tú te vas a dedicar, estos 12 chiquitos, que les llamaban goteros, que eran pequeñitos, tú los vas a cuidar, van a dormir contigo. Entonces yo dormía en la torre del medio y la habitación tenía las camas, tenía 6 camas a un lado y 6 a otra, y la mía. O sea, éramos 13 en realidad, no éramos 12. Y yo en el medio, yo los controlaba, pues si alguno se ponía malo y tal, avisar. Y yo me tenía que hacer cargo de ellos. Y en el comedor exactamente igual, los tenía alrededor mío. En el patio igual, o sea, de los 3 mayores que éramos, hacíamos la misma función. Antes de continuar con la historia del balneario de Aigües, debemos emprender un viaje. Del caluroso Levante al frío norte de España, donde se ubica el que posiblemente sea el balneario más famoso en nuestro país, el Gran Hotel Mondariz,
cuya historia es paralela. Los dos se construyeron siguiendo la moda imperante para estos establecimientos en Europa, a base de muros de sillería y forjados de madera, alejándose de las soluciones constructivas desarrolladas en la zona de Alicante. Esta es también la historia de niños en busca de una cura, personas emigrando para ganarse un porvenir mejor, de una población y sus gentes, cuyo nombre proviene de un acuífero situado en una montaña. En el pasado se le ha llamado Aguas Altas y Aguas de Busot. En la actualidad su nombre es Aigües, población situada en la falda del conjunto montañoso del Cabeço d'Or, a 342 metros de altitud. El agua, como elemento terapéutico, ha acompañado al hombre a través de su historia. Los habitantes de Aigües ya conocían los beneficios de sus aguas curativas y termales. Se encontraron restos de unas termas, las cuales se desconoce si fueron fundadas por fenicios, cartagineses o, lo más probable, por romanos. Posteriormente, los musulmanes las reutilizaron y mejoraron, como hicieron por toda la península ibérica. Años después, volvieron a ser explotadas, de 1700 a 1894, bajo el erróneo nombre de Banys de Busot. Las aguas surgían a caballera, lo que quiere decir que brotaban de la tierra, sin necesidad de cavar para localizarlas. En el punto donde brotaba el agua, se construyó alrededor unos baños, una fuente o una balsa. En este caso fue una casa de baños con pila grande, sudario y un edificio contiguo para enfermos, donde los clientes eran atendidos por un médico y 2 bañeros, estando abierto de mayo a octubre. Porque yo agua de aquí he bebido siempre, es más, he bebido hasta en la acequia, cuando soltaban la balsa que abrían el portón para que la gente regase, el agua venía por la acequia, ¿no? Y nosotros a lo mejor poníamos 4 piedras y hacíamos como una pequeña balsa, y allí nos bañábamos. En la zona había 3 fuentes termales, el Baño, San Ignacio y la Cogolla, siendo esta última la más valorada por su temperatura y propiedades medicinales. Se aseguraba que la fuente de los baños era buena para curar el reumatismo, la de San Ignacio, las enfermedades nerviosas, y la Cogolla, el aparato digestivo. Banys de Busot fue comprado por la marquesa del Bosch, María del Rosario, quien también ostentaba el título de condesa de Torrellano, en el año 1816, por 1 millón de pesetas a Alicante, ya que la población de Aigües estaba adscrita a la ciudad desde 1252. Su idea era construir un balneario en esas tierras, las cuales pertenecían a la familia del marqués del Bosch y el conde de Casarrojas. De hecho, mi padre estuvo enfermo de la columna y el médico le dijo, no te puedes porque tú ya operación creo que no vas a tener, vas a mejorar con esto. El médico de allí, del preventorio, le dijo que se pusiese en lo que es la cascada donde caía el agua, porque el agua salía caliente. Y mi padre estuvo yendo como 15 o 20 días allí al balneario, y a los 15 o 20 días, un día se levantó y le dijo, che, Amanda, parece que no tenga nada en la espalda, sí me he curado. El mismo 1816, uno de los ingenieros de caminos más importantes del país, el arquitecto Pedro García Faría, proyectó un nuevo edificio para la explotación comercial del entorno. Gracias a la fama que va adquiriendo el balneario, unido al crecimiento de población, Aigües se independizó de Alicante en 1841. Tras esta pequeña introducción, podemos continuar con la narración. Por cierto, mi nombre es F. Carlos Campillo y el título del documental es... La construcción del Hotel Miramar se realizó entre 1894 y 1897. Ubicado a los pies de los manantiales de aguas minero-medicinales, poseía jardines y un paseo resguardado por un bosque de pinos. Para el descanso de los paseantes, en el mismo había bancos de obra. El Gran Hotel Mondariz fue inaugurado el mismo año, 1897. Esto se construyó sobre unas ruinas romanas. Unas ruinas romanas, de ahí hicieron el edificio y era un hotel, vamos, con todos los servicios. Por ejemplo, me encantaba mucho me gustó el que tenían telegrafista. La relación que tengo, o mi familia tiene con el balneario de Aigües, el Hotel Miramar y en la última etapa, Preventorio, es que en principio mi bisabuelo Pedro Simó Pla,
era el telegrafista y el que se encargaba del tema de telégrafos en el hotel. Muy aficionado a la música, él tocaba el violín, le gustaba mucho, entonces mi madre sí que me ha ido contando que, por ejemplo, él por las noches, aquí en el hotel, cuando acababa de trabajar, pues tocaba el violín. Impartía clases de música y de baile también a las personas que estaban hospedadas en el hotel. Ese hotel en su momento pues era un hotel de alto standing. Y luego los domingos, ella siempre me ha dicho los domingos, en Aigües, en el pueblo, en la plaza, pues tocaba el violín y la gente bailaba y demás. Y de ahí pues se construyó un poco el grupo de música. Esa fue la primera etapa. Él estuvo, no sé exactamente desde qué año, pero él estuvo desde 1890 y algo, hasta, sabemos seguro que hasta 1911, porque tenemos documentación y cartas que le enviaban sus alumnas y se las enviaban de Bilbao, de Barcelona. Y bueno, hacía el trabajo que le gustaba y luego, como tenía su hobby que era la música y también tenía la libertad de poder tocar la música también en el preventorio y demás, pues él dice que estaba muy bien aquí. Y luego, claro, pues ya vinculado con el pueblo. Luego mi bisabuelo pues también pues parece ser que era algo emprendedor, le gustaba mucho la música y hizo, dijéramos, un kick-out en su profesión. Y entonces se marchó a Argentina, alrededor de unos 4 años, a tocar con una banda de música o organizar algo de música. Estuvo allí 4 años y luego volvió. Y otra vez, la segunda etapa en el Hotel Miramar, en este caso ya no era hotel, después de la guerra, pues esto se transformó, bueno, lo transformó el gobierno en un hospital. Sí. No, porque todo esto es desgastado de los dedos, ¿no? Sí, todo eso está desgastado de los dedos. No. Sí, cuando era hotel, el tiempo que él estaba trabajando, él vivía en el hotel. Y entonces, pues cuando bajaba, dice que bajaba de vez en cuando a Alicante, a lo mejor cada 2 o 3 semanas, bajaba en el autobús. ¿Ya había autobús? Sí, un autobús, algo que parece que tiene las ruedas de madera y tal, muy antiguo, ¿sabes? Sí, bajaban en el autobús, y ellos subían en el autobús también, toda la familia, vamos. Entonces él estuvo allí otra vez, volvió a retomar el puesto de telegrafista hasta que se jubiló. Ahí ya estaba, dijéramos, en un puesto más de funcionario, porque no era privado, ya era del gobierno, y terminó siendo telegrafista y bueno, y de la estafeta de correos que había también. Cuando era el Hotel Miramar todavía quedan rasgos del propio hotel, la arquitectura del edificio, el entorno, todos los banquitos que hay en el bosque del Preventorio, que el bosque, quien conoce el entorno sabe que existe, pero el que viene a ver el edificio ignora un poquito lo que hay alrededor, los pinos, todos los acueductos que hay de agua, la fuente de la Cogolla, la Torretador, pues la Torreta, pues todo esto hace un poquito que sea un conglomerado de historia que se queda en el tiempo. Bajaba cuando lo veías decías, ¿aquello qué es? Porque además era un señor muy alto con una peluca blanca, el bigote, llevaba un bigote blanco también, ¿sabes? Y venía con la capa puesta hacia abajo y decía, joder, ¿aquello era una persona? ¿Es un búho? ¿Qué era aquello, coño? Sí. Después no, era buena persona. ¿Pero se relacionaba con la gente del pueblo? ¿O? Sí. Además, aquí había mucha gente que llevaba sus tierras. Porque aquí prácticamente, si miras a la izquierda, a la derecha, al norte y al sur, es todo del Marqués. Aquí venien el Marquès del Bosc i tot, venien aquí. El meu abuelo duia a la marquesa des de la Torreta, que es diu la Torreta, això que hi ha. El meu abuelo duia en un carrer d'aixòs de cavalls a la Condesa y a la Marquesa, a la iglesia, al Preventori, que está también la ermita allí. Cuando venía aquí, que se tiraba aquí 15 o 20 días, él siempre cogía el hacha, el conde Casaroja, y se ponía a limpiar los pinitos. Incluso tengo una anécdota para contarte de esto. Y es que estaba limpiando los pinos con el hachita, quitando pues algunas ramitas, limpiando algunos pinitos. Y pasó un señor por allí. Hola, buenos días. Y el conde Casaroja. Hola, buenos días. ¿Qué? Y
¿Usted qué está trabajando aquí? Sí, estoy limpiando al señor Marqués y al conde, le estoy limpiando todos estos pinitos. Pues tome, hombre, tome usted una propinita. El señor Marqués hizo así con la mano, el señor Marqués, muchas gracias, hombre, muchas gracias. Se lo tiró al bolsillo y siguió limpiando. Era el conde. Ubicado a 500 metros sobre el nivel del mar, el agua brotaba en el balneario a 13 litros por segundo, con una temperatura media de 33 grados. La temporada oficial de baños era del 1 de mayo al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de octubre. Su mayor época de esplendor fue de 1865 a 1930, hospedando el establecimiento a las élites sociales, políticas y médicas del país. Se comentaba por el pueblo cómo perdió el conde, bueno, el marqués, cómo perdió el balneario. El hermano del conde Casarrojas. Sí, jugando una noche a la ruleta en el casino. Jugando en el casino se jugó el balneario. Sí, y lo perdió. Coincidiendo con su declive, fue comprado por Òmnium Barcelonés, quien levantó nuevas edificaciones hasta llegar a las 21 y dotó al hotel de calefacción central. Eso era el mirador del marqués, decían, el mirador. Aquí es donde se sienta el señor marqués a ver todas las cosas, porque desde allí prácticamente lo veía todo. Y allí entonces él tocaba el violín e incluso le llevaron un piano para tocar el piano. Porque yo era pequeño, iba con mi padre y yo lo he visto eso, tocar allí el piano a él y el violín. En 1936, el gobierno de la República adquiere el edificio con el estallido de la Guerra Civil, convirtiéndolo en preventorio infantil antituberculoso, conociéndose popularmente como el Preventorio. Finalizada la contienda, el bando nacional le siguió dando el mismo uso. Y yo recuerdo que teniendo yo 30 y tantos años o 40 y tantos años ya con chiquillos de 15 y 12 años, venir gente de Inglaterra preguntando por el hotel balneario Aguas de Busot. Aquí estaban los pabellones de los hombres, en esta parte. Y la ermita, queda un resto allí. Sí. Y a continuación estaban los pabellones de las mujeres. Y toda esta parte era la entrada, y ahí estaba la entrada al centro, al edificio, al hospital. Y siguiendo más adentro, bajabas a los lavaderos. Los lavaderos, el ropero, toda esa zona. Sí, sí, y eran los jardines donde entraban los autobuses con los padres que venían una vez al mes a ver a los niños. El que no disponía de dinero lo cubría el Estado. Y los que tuvieran alguna propiedad o algo de dinero, eso había que pagar 10 pesetas diarias, que fue mi caso. Pues primeramente cuando llegas te meten en una habitación sola, que da las ventanas al patio, al jardín. Y allí ya no sé cuánto tiempo estuve allí, pero la primera vez te meten allí dentro. Hay muchas camas, pero sola. Entonces cogió y una de las enfermeras, porque habían 2 enfermeras, me llevó a una habitación de al lado y me dijo, ya había una cama solo. Y me dijo, mira, tú para dormir, hoy vas a dormir aquí. Ya mañana ya lo arreglamos y ya te asignamos a los 12 chiquitos. Ah, pues muy bien. Y esa noche ya dormí allí. Salía a 310 pesetas el mes, había que pagar, que cubría pues, la estancia allí completa durante el tiempo que necesitaras. En mi caso fueron 11 meses. Era un coste muy elevado, porque por ejemplo mi padre ganaba 60 al mes. El único alicantino que había en el preventorio de Aguas de Busot era yo, en ese año. Y me dijeron desde el principio el alicantino. Y a partir de ahí, pues bueno, al día siguiente, pues nada, a las 7:30 de la mañana, charamita como en el cuartel y arriba. A lavarte, después de asearte, el desayuno, después del desayuno al recreo, en el recreo el rosario, como era de rigor, venían las monjas de turno y el rosario y los padres nuestros y todo el rollo. Esto era un pueblo nada más que de agricultura. Aquí esperaban de año en año a coger las almendras, las algarrobas, las aceitunas y esto para poder subsistir.
y eso era una entrada de dinero, pues la familia que tenía a una hija o a un hijo trabajando allí. Sí, perquè molta gent treballava allí i molts menjaven d'allí, com dic jo. Sí. Havia molta gent que sí, pues baixaven a les tendes que havien aquí a comprar-se les coses i totes aquestes coses, i això sempre ha donat al poble vida, lo que ara està mort. Mi padre, que muchas veces para pasar el año sí, le tenía que pedir dinero a un hermano de mi madre. Después, cuando ya vendían la almendra, pues al día siguiente iba, le pagaba, le devolvía el dinero y ya está. Pero quiero decirte con esto que eso sí que era una buena entrada de dinero para el pueblo. La meva relació en el preventori són uns tios meus, uns abuelos d'aquella xica. ¿Dónde estás? Allá. Sí. Que tenían la granja. Pues la granja se mantenía de todos los desperdicios que sobraban en el preventorio, de todas las comidas, porque es que esto era un pueblo, aquí había muchísimas niños, en temporada alta podía haber 300 perfectamente, más todo el personal, más las monjas, había muchísima gente, entonces todas las sobras de las comidas pues iban a parar a la granja, y la granja hacía las matanzas y todo lo que se hacía en la granja era consumo del preventorio. Allí es criava de tot, patos, cerdos, gallines, de tot, sí, fruta, tot teníem un tio, feia de tot. Y hacían sobrasadas, hacían salchichón, chorizo, con los embutidos muy buenos, y las carnes también se aprovechaban todo, claro. Como había mucha gente, mucho personal que venía de fuera, de otras ciudades de España, a eso se les daba habitación. Sí, se les daba sustento y habitación. Pero la fonda sí que existía, el señor Baldomero. Este además era el dueño de una línea de autobús que cubría Alicante, Aigües y Relleu. Entonces esa pensión, viernes, sábado y domingo casi siempre estaba llena, porque venía gente de Madrid a quedarse ahí. Venían a ver a los hijos, a los sobrinos, a los primos que tenían aquí en el preventorio. Y aprovecharon ya y hacían turismo. Claro, y se quedaban aquí 2 o 3 días. Sí, los chicos estaban en un lado y las chicas en otro. Los mayores iban a clase, que tenían ahí un colegio. Primero comían las chicas y después los chicos, ya no me acuerdo si era primero uno o otro, pero que nos tenían separados, no nos juntábamos. Ellas se bañaban primero y después nosotros otros, porque eran baños colectivos, no eran baños de decir, hay chicas y chicos, por lo menos cuando yo estuve. Primero uno, después otro, y teníamos todos en un pasillo largo que había, antes de llegar a los baños, había toalleros con su número, porque estaban numerados como en la cárcel. Yo tenía el 221, que me dieron nada más entrar con un babi blanco. Y los pequeños, pues nada, jugábamos, nos sacaban a los pinos en fila, nos desayunábamos y nos sacaban. Allí salían al recreo, pues no sé a qué hora era, a las 11:30, a las 12 de la mañana, hasta la 1 o por ahí, a la 1 entraban a comer. Comíamos, nos metían en una habitación, nos ponían el termómetro. Después por la tarde salían otro ratito, media hora más, a lo que es la parte delantera de lo que es el preventorio. Todo estaba cerca, pero eso era como una frontera. Allí, madre mía, como no podíamos ni saludarnos, porque es que prácticamente no nos veíamos, es que estaba muy rígido. Forma de comunicarte, pues chicos, la 180, pues pasabas por la toalla y tú ya habías escrito una notita, qué guapa eres, que no sé qué, de dónde eres, de cómo te llamas, y entonces en el borde de la toalla se la dejabas cuando pasabas para ir al cuarto baño y después ya te respondía. Ella te dejaba en su misma toalla, porque éramos nosotros que le poníamos la eso, y así, y mira, y cosas de esas, y pasábamos de puta madre. La verdad es que se pasó el tiempo muy rápido, muy rápido. Yo no me hubiera venido. No les tallaven el moll al zero, clar, els xiquets. I a les xiquetes també? No, els xiquetes no, els xiquetes curtet, però no. Curtet, però no. I anaven en un babi blanc, i després es dutxaven 2 voltes a la setmana. Cada 15 días o 20, no me acuerdo, dentro del mes. Había que darle yodo a los chavales. Primero los pelaban, subía el peluquero, los pelaba al 0, no al 0, al 1. El mínimo ya es al 0, pero al 1. Y hacíamos una fila y los 3 mayores
junto con las enfermeras que estaban allí, pero los que nos pringábamos eran nosotros, ellas no se pringaban. Ellas nos daban el yodo y la montonada de algodones y a darle yodo en la cabeza. Parecían aquello sandía era abierta por la mitad. Dice, y lo pasábamos fenómeno, porque era un cachondeo. Dice, pero se armaba unas campanas que no veas, después a limpiar aquello, ¿sabes? Para quitar el yodo, el rojo, aquel, madre mía. Quan dutxaven els xiquets, quan estaven llavant-los, es posaven el motor del prau en marcha y entonces hacía la agua caliente. Cuando nos duchaban en eso, nos duchaban, sí que me cayó todo el golpe del agua en la cara y desde entonces tengo pánico. Pero luego yo he estado muy bien. La felicidad de mi vida, los años buenos han sido aquí. Mira, jo he treballat de tot. He treballat en la cuina, he treballat en el comedor servint els xiquets, he treballat en el lavadero, en los pisos, fregant pis, enginollar, fregant pis, enginollar. Es verdad que nos hacían fregar los suelos de rodillas, que nos traía la monja el jabón cocido, tú te arrodillabas porque todos los suelos eran de mármol y lo fregabas con un estropajo. ¿Cuántas horas trabajado al día, més o menys? Pues treballaven, mira, quan estaven en la cuina, entràvem a les 5 del matí, i acabàvem a les 3 de l'espre, 3 o 4. Tienes que lavar, arrodillar, las monjas encima de ti, y no están las comodidades. Las camas eran de borra, no eran de lana, eran de borra. Se hacía lo que decían las monjas, incluso las enfermeras, si tenían que hacer algo, siendo enfermeras y siendo empleadas de la Diputación, porque eran empleadas de la Diputación, que allí se llevaban habían escalafones, ¿me entiendes? Había otras enfermeras, pero había una monja que era enfermera, la que yo conocía. Y ahí pues mandaba ella. Muchas monjas, porque yo vivo allí, muchas monjas todas de blanco, habían 22 con las madres superioras, pero le decíamos Sor, eran Sor María Soledora, Sor Rosa, Sor Carmen, o sea, todas tenían nombres de vírgenes. Las monjas venían de la congregación de las mercedarias, que se encargaban de cuidar a todos los enfermos tuberculosos de todo el país. Monges molt bones, que una se'n va de la vida, les altres monges li ho feien impossible. I se'n va eixir de monja. I volien que se n'anara sense que ningú s'enterara. I ella va dir que no, que ella se tenia que despedir de todos los que habían allí, y es va vestir de seglar, y es va despedir de todos. Luego también cuando íbamos a acostarnos teníamos que rezar a una virgencita que había en ¿cómo se llama eso? En una lejita había una virgencita y había que rezarle todas las noches al acostarse y al levantarse. El cura subía una vez a la semana, subía por los fines de semana, sábado y domingo. Nos bañábamos en la piscina con él, los tres mayores, hacíamos gimnasia, era un chaval que tendría entonces 30 o 32 años, un tío de puta madre, subía de aguas, de busot, y bien, y esa era la vida cotidiana, no había otra. O sea, te vas habituando a esa vida y entonces la vida anterior la vas, digamos, olvidando. Porque yo llegó un momento que yo se oía un chiquillo decir mierda o decir cualquier barbaridad, que entonces no era barbaridad en la calle, pero allí sí. Lo reprimía y me santiguaba. O sea, si duro allí yo 6 meses más, me hago cura. El trato, algunas monjas mal, porque yo recuerdo, bueno, mi madre me contaba que yo tenía muchos dolores de muelas en aquella época, y ahí no te medicaban, te encerraban en un cuarto oscuro y ya está, hasta que se te pasaba. En esa época había familias que era normal, había gente, había de familias pudientes, ¿me entiendes? De familias con dinero. Y era habitual que una hija se metiera monja. Es que decía, sí, fulanita, su hija se metió monja. Pero el 80% de las 21 que habían allí, el 80%, por no decir el 90%, se metieron por cosas de la vida que les había ocurrido. Sor Rosa la dejó el novio porque se dio cuenta que tenía un defecto en el pie. Y poco a poco, pues el chaval que iba con ella, pues al final, a punto de casarse y tal, le dijo que no y la dejó. Otra la dejó el novio en el altar. Otra
el novio también, casi todas por desamores. Jo, com, claro, l'edat que tenia, i n'havien de 15 anys, i n'havien pues, de 7 anys i de 15, ja, era millor dir, mira, tu te dejo de jefe de la habitación. Jo era molt valenta per aquestes coses, te dejo de jefe de la habitación, que no se levante nadie. Y claro, el mayor aquell em feia de jefe de habitación. Todos los niños que estaban aquí ingresados o eran muy leves el pronóstico o era en plan prevención, porque en casa a lo mejor los padres sí la tenían, entonces los mandaban aquí y sobre todo por el tema de comer, del hambre que había. Era un niño en lo último encerrado y por el jardín lo veíamos. Sí. En el último piso, como había 2 salas, y nos veía por la ventana y nosotros también los saludábamos y el niño ese, según dijeron, no lo sé, que había venido ya hacía 2 veces que había estado aquí. Que íbamos a las 2, las 3 de la mañana a despertar a los niños más necesitados, más pequeñines, que se orinaban, por ejemplo, y que estaban más débiles, pues les cambiábamos, les dábamos un vaso de leche, una pastilla blanca que era calcio y les cambiamos la ropa de la cuna. Excepto cuando venían las visitas, por ejemplo, es cuando más nos vestían con ropa de abrigo. En cuanto se iban las visitas, pues íbamos con el batín, con el babi del cole y poco más. Ha habido, por ejemplo, personas que han estado trabajando aquí que previamente habían estado ingresadas. A los 9 años estuve ingresada debido a una pulmonía que cogí. Y aquí se me curó relativamente, la cicatriz se quedó, pero estaba curada. Pero me trajeron en prevención. Y luego ya, cuando cumplí los 16 años, me vine ya para acá, deseando de venirme. Entonces me vine voluntaria. Yo trabajaba en Alicante y tenía 2 hermanas trabajando aquí, 3 hermanas. Y nada, pues como entonces no hacía falta carreras, ni títulos, ni nada de eso, pues hablaron con el director, que tenía una hermana que quería trabajar, nada, me llamaron un día y nada, me quedé aquí. Pues porque me gustaba, estaba aquí mi tía, mi tío que era el cocinero, mi tía Angelines trabajaba de empleada. Una que estaba de cuidadora dels xiquets, que li diuen Doña Tránsito. Doña Tránsito. Sí. Doña Tránsito. La Tránsito que se dedicaba a la chiquilla y tal, otra que yo nos llevaba firme a todo el mundo. Era una persona muy extremadamente dura con los niños, extremada. Tengo cantidad de testimonios durísimos. Cuando Charly y yo nos conocemos, nos damos cuenta que el interés mutuo era este personaje, esta maestra nacional. Entonces, cuando intercambiamos esa información, le damos el peso, le damos el valor y ya intentamos llegar a más, ir tirando del hilo, porque sabíamos que había mucho más, por lo que veíamos en las hemerotecas. Pues Doña Tránsito tenía un punto de maldad que de verdad no le caía a nadie bien. Aquí a nadie le he oído yo una buena palabra de esa persona. Era muy rígida con los niños, en especial porque ella estaba con los niños, claro. Se le iba la mano de vez en cuando, muy de vez en cuando. Y bueno, y con el resto de trabajadores, pues era una persona muy seria, ella no se abría a nadie, no sabíamos nada de su vida ni de nada. Bueno, pues emprendemos el camino. Teníamos unos cuantos datos. Sabíamos que había un pueblo natal de sus padres, que era Villarrín, y entonces sabíamos que allí teníamos que sacar alguna información de ella. No obstante, ya habíamos hablado con algún obispado, con algún punto concreto de Zamora en el cual podíamos sacar la información necesaria. En llegar allí no teníamos más que buscar en cementerios. Yo veía que els xiquetes, y cuando viene Doña Tránsito, les xiquetes que estaven bé es posaven en les cames així arreglades, els més grans, perquè ella no diguera que estaven mal sentats. Hasta que la encontramos, que fue la última. La última sepultura, el último nicho que había en el cementerio. De tantos cientos y cientos, era el último. Els xiquets, quan s'alçaven, es posaven tots quan s'alçaven del llit, es posaven tots en fila. Hi havia un xiquet
que tindria pues, uns 13 anys, una cosa així, i el xiquet pues, es pisava en el llit i li posava el llençol enrotllat al cap. Feia eixe llit el primer, i quan ell ja havia passat ja, el desfeia perquè se cara, el mata-la. No sé, yo sé que matos y cuando andaban, ya no castigaban. Yo cuando entraba, la bajaban al comedor con todos los niños y el nene cogía unos sofocones y yo creo que se murió, la pobre criatura se murió de tantos sofocones que cogía. Su paso por los preventorios ha sido relativamente fácil de seguir, simplemente por los testimonios de quien la sufrieron. O sea, porque desde los repartidores que iban ahí, aquí al preventorio de aguas de Usora, a descargar la mercancía que se le pedía, hasta le tenían miedo. El director no estaba siempre, el director subía sus días, que tampoco creas tú que estaba allí siempre. Por eso te digo que él se bajaba a Alicante. Así que cuando estaba don Adrián, Tránsito no entraba al comedor. Entraba. Cuando él no estaba, entraba Tránsito al comedor. Y a las niñas las obligaba a cenar y a comer, a cenar sobre todo. Claro, se portaba mal la criatura, ¿no? Llorando, yo no puedo más, no quiero, no tengo angustia, tengo malestar. Siendo maestra, no era una categoría profesional como para tener una importancia en un centro infantil, porque ahí adquirirían más peso los sanitarios, enfermería, médicos y demás, pero ella tenía algo especial, ella tenía ese carácter que quizá la iba llevando a ser la segunda de a bordo. Sí, sí. Y eso es muy interesante, cómo una maestra puede regir un centro antituberculoso. Y bueno, pensando que en el personaje que quizá en la última etapa se convirtió con esa disciplina y tan severa, hay que recalcar que Tránsito anteriormente era muy ilustrada cuando era joven. Sí. Ella tenía sus plazas y sus trabajos de contrato en colegios de la zona de Zamora. Doña Tránsito era amiga meva. Va fer que una xica, que ella, pues la xica estava a sa mar i tot, per allà, que embordara un llençol para casarme. Hemos hablado con las vecinas de Tránsito, las vecinas ya finales, ¿no? Tránsito no se relacionaba en Hinojosa con nadie, no salía a la calle prácticamente, a pesar de que tenía su iglesia al cruzar la acera. Enfrente justo. Sí, y nadie la recuerda ir a comprar, no tenía relación con la gente. Vida social cero. No vaig a plegar a 5 anys. Als 5 anys? No vaig a plegar. I jo quan em vaig casar, em vaig deixar antes de casar-me, perquè antes no s'estilava, la dona no treballava. Que avorriment. Ya. Que atrasats estaven. Sí, había mucha gente del pueblo trabajando en el preventorio, bastante gente. Y la vida, claro, pues todo lo que da un trabajo en un pueblo, llegar a un establecimiento de lo que sea, pues le da vida a un pueblo. Y sí es cierto, claro, que había gente, tenían preferencia los del pueblo a trabajar antes de los de fuera. Yo vine por la casualidad de que estaban mis hermanas y entré por ellas. Sí, venien moltes, havia més forasteres que d'aquí d'Auies, de luego. Veníem, sí, un trate bé. No, eren tots, la majoria eren de fora, d'aquí no n'havia molts. Bueno, pues el lavadero del pueblo es muy chocante, lo que había. Maderas, donde están las pilas de lavar, que te dicen que si eres forastero que no puedes lavar donde está el chorrito del agua limpia, que te tienes que ir a las últimas pilas donde va a parar toda el agua sucia de todas las que están lavando delante de ti. Pues algunas en la cocina, otras haciendo las camas, otras lavando ropa, otras fregando suelos. Cuidábamos de los niños en los reposos, de noche hacíamos las guardias cuando nos tocaba. Era poner, quitar mesa, limpiar, poner, quitar mesa, limpiar, darle de comer y ya está. Prepararles las ropas, que las lavaban en el lavadero y las planchaban allí, pero nosotros nos encargábamos de distribuir las ropas a los niños, se las dejábamos cada uno en su cama. Llevaba un carril grande de platos en una mano y el cubo del agua en otra para limpiar las mesas. Mira por dónde me resbalé. Y con la cabeza había un armario lleno de tazas y platos, me caí, rompí varias tazas, varios platos y tal. Y cuando voy a cobrar al mes, se pone don Antonio, el administrador, las gafas así como las tenía él, y le dice a la compañera: ¿fuiste tú la que rompiste? Dice: no, don Antonio, yo no. Y estaba yo detrás. Y me hace así: ¿fuiste tú la que rompiste los platos? Digo: sí, don Antonio, fui. Cuando tenga usted novio le rompa la cabeza. Venían con un contrato
creo que igual a lo mejor de 2 meses al principio, pero después ya las contrataban prácticamente indefinido. Había gente, pues había un carpintero, panaderos, había un ebanista, había un pintor, o sea, cada profesión había un profesional, una persona, y había algunos que estaban casados, vivían con la familia. Empleadas, pues éramos muchísimas mujeres trabajando, luego estaban los médicos, las enfermeras. Venían de Córdoba, Jaén, Madrid, conozco a 2 de ellas, de la zona de Madrid, que por ejemplo una me comentó que ella trabajaba limpiando casas, normal y tal, pero el agua era súper fría. Ella trabajaba en Guadalajara y era muy fría, le salían sabañones y se enteró de que aquí había trabajo y se bajó a hacer el mismo trabajo, pero además con agua caliente, que es la que salía del Cabezón de Oro. Recuerdos tengo bonitos y te diré por qué. Porque en aquel entonces, aquí en el pueblo éramos pues como 12 o 14 jóvenes y en el preventorio entonces venían chiquillas de Córdoba, de andaluzas, extremeñas, precisamente a trabajar como chiquillas de limpieza y tenían las tardes libres y entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Jugábamos al fútbol y por la tarde a las 5:30, 6:30, en verano sobre todo, nos íbamos a la Pinada, que era donde ellas solían salir a pasear y de hecho gente de aquí del pueblo se casó con señoras que ya venían de limpieza a trabajar al balneario. Muchos chicos de aquí se casaron con chicas y muchas chicas de aquí del pueblo. Carmina y Lupe y la Marchante y Angelines, a Mariluz també, unes quantes. Una chica de aquí que se llamaba Trini, en un invierno que hizo mucho frío, antes habían unas estufitas que las ponían y se calentaban en las estufitas, se le prendió fuego la enagua i se li va un pico de l'això, se li va posar i es va pegar foc. I clar, i una altra companyera, quan la va veure així plena de llames, pues en vez de posar-li una manta li va tirar un poal d'aigua. y murió, tenía 18 años. Perquè se n'han mort d'allí, de xiques, una d'aquí, 2 d'Auia se n'han mort d'allí. Una per el tifus, que també es va morir perquè els pares, que és la que els pares tenien la vaqueria, portaven la vaqueria. Era como un apartado donde podía haber posibles contagios, donde venían los niños muy enfermos, pero que casi nunca había nadie, quitando a aquel niño, que fue el único que yo vi. No eran tuberculosis, a lo mejor venían enfermos de asma o de niños que estaban terminales ya. Los traían aquí, pues, por tratamiento no había tratamientos en casa y los mandaban aquí, pues, a ver si se recuperaban. Pero ese niño en concreto murió. Allá en el año 50 se pidió una estadística a los servicios centrales sobre el número de fallecimientos que había habitualmente en este preventorio, que oscilaba más entre un fallecimiento al año, más o menos. Y según donde se construyera el ataúd, o bien exterior o en la propia carpintería, el precio del entierro estaba entre 150 y 200 pesetas, aparte de los servicios funerarios del cementerio, lo que cobrara el que hacía el hoyo, que era unas 40 pesetas. Yo un niño que murió aquí, que vino ya muy enfermito. 6 añitos. Sí. Que lo enterramos y me acuerdo que lo bajamos por ahí por detrás, por el paseo de donde está el banco. Tu hermana me lo comentó que ibais en grupo ahí bajando. Sí, lo bajamos con un ataúd blanco, chiquitito, era un niño pequeñito, y las flores que llevaba eran jazmines. Me acuerdo perfectamente. Y desde entonces no puedo oler un jazmín, yo, porque me viene a la memoria el entierro del niño. Va vindre un altre que duia un mal aquí darrere, un mal tremendo. I la meva germana estava uns quants plegava, així,
es pegava en una dutxa, una banya, i la meva germana va dir la metge, era una chica joven, ten cuidado María Luisa, porque ahí tiene un mal muy grande. Entonces la meva germana diu, hasta no veig que siga un mal. Se'n va anar al conserge. El conserge havia tingut ganes. I diu, Gregorio, a tu què es pareix això? Diu, uy, això és una garrapata. El conserje del preventorio era muy grande como persona y también era corpulento. Venía del preventorio de San Martín de Treviejo, en Cáceres, y era buenísima persona, muy buena. Mi madre lo quería pues, una montonada, porque las visitas normalmente eran una vez al mes, pero gracias a este hombre, el don Gregorio, él conseguía que mis padres vinieran todos los fines de semana a verme. Calla, hombre, pues sí, yo he visto cómo los cuidaban. Lo que pasa es que cuando hay pues 400 o 500 o 600 chiquillos, como han llegado a ver ahí, pues ¿qué pasa? Que cada uno es de su padre y de su madre. Unos son mejores, otros son peores. Malos tratos nuestros, los trataban allí con cariño. de maravilla. Y eso ahí yo no he visto nunca maltrato, nunca. Castigo, sí, hombre, había algún revoltoso. Mira, había uno que le llamaban Caraviejo, tenía 8 años. Y eso era lo más borde que yo he conocido. Tú mirabas al chiquillo y vías un anciano de 80, 85 años, era arrugado. Pero tenía una enfermedad que se le arrugaba la piel. Y la cara parecía un anciano de 80 años o 90. Y le decíamos Caraviejo. Bueno, eso era un veneno. Ese saltaba las verjas, saltaba todo, se iba fuera por el campo, venía con un saco de almendras. O sea, sí, con 8 años. O sea, era increíble. Así, claro que lo castigaban. En un rincón allí en el patio, allí de rodillas, y se tiraba allí de horas, y no había forma. Llegaron a un momento que lo dejaron por imposible. Mi tía sí que me contó a mí personalmente que ella, en la etapa que estuvo aquí trabajando aquí en el preventorio, en el sanatorio, dice que fue una de las mejores etapas de su vida. Ella subía desde Campello hasta aquí, subía andando. Nos poníamos el termómetro de antes y a lo mejor sin darte cuenta, pues levantaban las manos y el termómetro iba al suelo, se rompía. Y te reñían, pero no te pegaban no te pegaban ni nada. No me podía explicar el cariño que se le tenía a los niños, porque era algo excepcional. Tengo fotos de ella que les daban de la comida, tal, unas fotos realmente entrañables. Porque todo ese amor que han mostrado por los niños también, al cuidarles, es una pena que se olvide, que solamente nos centremos en los fantasmas. En esas fotos, nada más viendo el grupo de amigas, por lo menos en el grupo de compañeras de ella, que habían alrededor, yo he visto fotos que habían alrededor de 18 o 20, todas contentísimas, se les ve con alegría. Que nadie te reñía, nadie te pegaba, tú eras una más, pero allí no. Allí en casa, aparte que me llevaba muchas palizas y muchos malos tratos, y aquí no. La gran mayoría, aunque el preventorio dice que era antituberculoso, el tuberculoso era allí, habían 8 o 10 nada más, y estaban separados de todos los demás niños y niñas. Los demás estábamos, hombre, había gente que estaba enferma, pero tenía otras clases de enfermedades. Y eran chiquitos, normalmente pequeñitos, todos, ¿no? Máximo 10 años, de ahí para abajo. Prácticamente como tuberculosis, yo creo que había un 1% de los niños. Un 1% y me parece mucho. Los casos ya importantes de tuberculosis se lo llevaban a Torre Manzanas. Eran todo para prevenir y sobre todo para el hambre de la época. Sobre todo en los años 40, que se pasó mucha necesidad después de la guerra, era para dar de comer a los niños. Sí que es menjava bé. No es menjava tan Que sí. Que sí dentilles, que sí olleta, que... Sobre todo a partir de los mediados de los años 50 empezó a mejorar. Anteriormente
se pasaba bastante penuria, pero siempre era inferior a lo que había en la calle. Ellos comían de todo. Yo no sé si bueno o malo. Lo que sí sé es que nosotros no comíamos de todo. Por ejemplo, los directores que hubieron se ocupaban mucho de solicitar la ayuda americana, por ejemplo, harina, azúcar y hubo a través de Cáritas. Pues cuando yo entraba en la cocina, yo veía carne, yo veía verduras, yo veía leche, yo veía melones. Ah, la comida. Bueno, allí de comer mejor que un hotel de 5 estrellas. Flanes, natillas, postre. Allí tenían mejor que unos 3 y 4 platos. O sea, eran unas tortillas. Me acuerdo de las tortillas de la francesa, eso se salían del plato. Es que lo hacían con huevos de allí. Sí, allí te reponían. O sea, tenías que estar muy enfermo para morirte. Allí no te puedes morir. La cocina muy buena, unas comidas muy bien elaboradas, comida fresca muy buena. De hecho, los niños se recuperaban cuando venían, pues en muy poco tiempo se recuperaban, ¿sí? Se iban estupendo. Algunos volvían al año siguiente otra vez, pues porque había escasez en las casas y porque las familias eran muy grandes y no había para darles de comer. En el preventorio no la daban medio hecha porque estaba con sangre y todo, entonces yo me he acostumbrado a comer carne cruda y pescado crudo. Las cartillas de racionamiento, una vez que entraban los niños de aquí, se les retiraba para luego volvérsela a dar cuando le daban el alta. Los empleados, por ejemplo, se les descontaba la comida del sueldo anual. La vivienda no se les descontaba, eso estaba incluido en el sueldo. Cuando yo tenía 7 años, 8, 9, ya iba con un tal José Ferrandiz, que era el hijo de los propietarios que tenían la vaquería, a llevar leche al preventorio. Pues estamos hablando del año 55, 56, 57. ¿La vaquería, por ejemplo, dónde estaba ubicada? Donde estaba la Sierra Marina. Sí. Ahí habían, pues, como unas 20 vacas, aproximadamente. Aquella blanca de allí, sí, al lado, ¿no ves una marroncita? Sí, más bajita. Sí, pues eso era la vaquería. ¿Tú ves aquella cuesta de allí? Pues por allí subíamos. El José Ferrandiz y yo hasta el... Buena cuesta, ¿eh? Buah, eso tienes que estar allí para verlo. En la ambulancia bajaba a Alicante, que era una ambulancia, porque digo una ambulancia porque es que realmente era una ambulancia antigua, y bajaba a Alicante, pues bajaba el mercado, subía frutas, verduras, pescados, pues lo que hacía falta, claro, abastecer porque no había suficiente. Que no había suficiente aquí en el pueblo, porque aquí había agricultura, sí, pero más que nada había agricultura para las casas, entiéndeme, que yo recuerdo que el administrador le decía a mi padre: che, Enrique, haz plantaciones de tomates, de pimientos, pero muchos tomates y muchos pimientos, y yo te los voy a comprar todos. Pues els cerdos que havien allí els mataven per la cuina, per menjar tots els que treballaven allí, les gallines, tot, perquè havia tanta fam, havia tant de xiquets que venien morint-se de fam de Madrid o d'altres puestos. Como sobraba agua por todos los lados, era la que venía del Cabezón de Hoz, se le estuvo utilizando para los servicios del preventorio, para todo tipo de servicios, y el remanente se vendía a los agricultores de la zona, contabilizándolo por horas de servicio de agua. Yo no lo conocí como piscina, yo lo conocí como balsa de riego para el pueblo de Aguas. Esa piscina, esa balsa, que era enorme, pues cada semana creo que se abría, y claro, la gente que quería agua para regar sus fincas, pues iba y decía uno: te pago 5 horas, te pago 10 horas, te pago 8 horas, te pago 2 horas. Cualquier litro de agua que se vendía estaba registrado. Todos los días se abría la balsa, y unos días regaban uno, otros días regaban otros, ¿no? Depende de cuando hubiesen comprado el agua. Además había un señor que era el que dirigía el agua, por si había alguna rotura o cualquier cosa, el poderlo solucionar en aquel momento y que no se perdiese. Y lo utilizaba pues el director, el administrador de aquí del preventorio, para luego pues cubrir gastos. En la época del hotel, de cuando fue hotel, se llegó a envasar. De hecho, aquí habían 4 o 5 fuentes aquí en el pueblo. Sí. Aquí en el pueblo habían 4 o 5 fuentes y han ido secándose. Y ahora, para que se recuperen todas esas fuentes, imagínate si antes llovía a lo mejor
20 días en todo el invierno y ahora llueve 2, que las sacamos a 300 metros o 380 de profundidad. Que imagínate lo que es 380 de profundidad cuando salía Caballera. Aquella riada me pilló a mí en el pueblo. Fue por fiestas, me quedé en casa de mi tío y cuando subíamos mi tío y yo, nos enteramos que habían pedido auxilio al pueblo, el preventorio al pueblo, para que pudiesen ayudar. Procuraron echar colchones en la entrada de arriba donde estaba el hall, ahí en la puerta, para que no entrase más agua dentro del primer piso. Porque el agua entró por la puerta principal y salió, se extendió por todo el preventorio, por todas las habitaciones. Los niños hubo que cogerlos de las camas de 2 en 2 para subirlos arriba, porque ya el agua llegaba a tope y era que estaban embozadas las tuberías del todo la bajante, pues no llueve tantos años sin llover. Donde está el primer piso, que eran las camas, pues a los niños se les sacó y se les subió al piso de arriba. Sí es verdad que caía agua por la escalera del primer piso al comedor de abajo. Entonces sí que hubo una riada muy, muy grande. Y nosotros veníamos, mi tío y yo, por aquí, no podíamos subir la carretera, nos llevaba el agua ya por la cintura, siendo campo. Y todos estos bancales y todo, bueno, un desastre, sí. Los médicos tirando colchones por los colchones, el médico, las enfermeras, para que no cayese el agua dentro. Como no podía entrar nadie abajo, entró Ismael, que es el que estaba viviendo en la granja con sus padres. Bueno, pues yo me acuerdo que el comedor, las sillas son las piedras de mármol, pero las sillas flotaban. Sí, flotaba la silla, que tiene hasta 1 metro, pues más de 1 metro de agua. Pasó Ismael dentro de las cámaras, bajó para abrir la trapa del agua, la alcantarilla, se tragase el agua. Que por cierto entró agua a la despensa, a los frigoríficos que están bajo, el sótano de la cocina que estaba. Y ahí mi hermana, Mariluz, abrió la puerta desde el exterior de la calle, abrió la puerta, no la cerró, la quiso cerrar para que no entrase agua dentro, y el administrador don Antonio la cogía así de la cintura a mi hermana porque se la tragaba el agua. Entonces la sujetó para que eso no ocurriese. Yo cuando subí, estaban ya quitando el agua y todo, ya había pasado bastante la tormenta y el agua había entrado ya todo, ya se dedicó todo el mundo a limpiar. Sobre el 2 de noviembre del 67, 4 meses después de que a mí se me diera el alta, despidieron de golpe a 25 trabajadores, porque ya, digamos que cara a las Navidades, se dio por cerrado el preventorio, los servicios que daban. Coincidió la época de cerrar el preventorio con la época en que se empezaba a construir bastante. Y entonces muchos se juntaban y 3 o 4 cogían el coche de uno y se iban los 4 a trabajar a la obra, a lo mejor a la playa de San Juan, a Villajoyosa, a Campello, a todos estos sitios. Quedaron, yo en mi opinión creo que es unas, como mucho, 10 personas de responsabilidad. Lo llevé muy mal, me disgustó bastante. Yo tenía aquí una vida muy bien y me gustaba mucho, estaba muy a gusto trabajando. Ya te digo que todo en general, bueno, para mí todo. Y ya empezaron a desaparecer cosas, mármol, ahí, eso era de mármol, habían unas bañeras de piedra. Ver desarmados que vienen, pues eso, a hacer pillerías, a romperlo, por el mero hecho de romperlo, a hacer grafitis y demás, te duele mucho. Y es una tristeza, haciendo un edificio como fue sumamente importante, de lo mejor de Europa, en balnearios, era, por ejemplo, cuando en España no habían casi coches, aquí habían coches en el pueblo. Pensar que no hay respeto hacia la historia del edificio. Y bueno, es algo también que lo tienes que saber llevar, porque no puedes hacer nada en favor de él, solamente contemplarlo, hacerle las mayores fotos posibles para que se recuerde lo que fue.
que desde chiquitín, que tenía 7 años o por ahí, iba con una borrita al preventorio a traer la leche a los chicos, a los chavales que habían allí. Iba a la cocina, dejaba la leche y me volvía para casa 2 veces por la mañana y una por la tarde. Subido y he ido al preventorio con un palmo de nieve. Cerrado el establecimiento, sus aguas se perdieron en ramblas secas o acabaron en el caudal de algún río. Y después de mayor estuve cuidando aquello unos cuantos años, porque eso al cerrarse quedó del patrimonio nacional. Estuve unos cuantos años y después estuve con una compañía de Madrid que lo compró, se llamaba Vinuesa. En el año 2005 se demuelen 19 de las 21 construcciones, quedando tan solo el edificio del preventorio y Villa Clementina. ¿Tú cuando estabas de vigilante vivías dentro del preventorio? Por las noches, muchas noches, pero no era... Por las noches era cuando menos gente iba. De día pleno, solo allí sí. Allí había una escalera de mármol, una preciosidad, que ha desaparecido. El resto de las edificaciones no estaban protegidas por las normas subsidiarias del municipio. Hoy en día, el edificio continúa avanzando en su degradación. De ahí de Campello venía gente ladrones a llevarse el plomo, porque plomo había en cantidad, todas las tuberías y todo. Pues te amenazaban porque no les dejabas entrar o porque no les dejabas robar cosas de allí y todo eso. Claro, es que era un edificio muy grande y estabas tú solo, ¿no? Sí. Pero yo me divertía, yo cogía un gallato de esos y decía, venga, vamos. Me encantaba aquello. A pesar de tener una historia muy parecida, el Gran Hotel Mondariz tiene un final feliz. Tras estar abandonado desde 1973, abrió en 2005 con una inversión millonaria. ¿Esto de allí? Sí, no me veía, madre mía. En la entrada justo del preventorio, con mi madre, y un juguete que me trajeron ellos, de juguete rico, un 850. Mira, yo jugaba con unos huesos, que ya no me acuerdo, pero según me han dicho a mí, que vienen las patas de los corderos, que juntabas, no me acuerdo si eran 4 o 5, los tirabas y según cómo caía... Mira, he llegado a descubrir o a visualizar en una de las ventanas de la primera planta, en el ala, digamos, este, allí vi que había una chapita en una de las ventanas con una numeración 12C. Y sí me he preguntado, ¿12C por qué? Porque la cama 12C estaba ahí, ¿por qué la habitación 12C? Ella está hecha de polvo de estrella, él también. Y ellos, ellas, nosotros, todos. Cuando nuestros restos descansen, quedarán desperdigadas nuestras huellas de historia, para que otros las descubran y puedan contarlas, alrededor de una hoguera, en un libro o en un documental.